de la República incumplió con el plan para erradicar la violencia contra la mujer. En el uso de la palabra, el legislador Juan Flores. También. Yo creo que es importante aclarar, y agradezco esta oportunidad, porque bastante se ha dicho de la bancada de al frente hacia acá, porque a veces piensan, o yo creo, que se olvidan realmente de quiénes son ustedes. Hace un rato el asambleísta Lenin, de su bancada, tocayo del expresidente, mencionaba que cuál es el interés que tuvieron nuestros 4 legisladores en abstenerse en el informe que votó la comisión. ¿Saben cuál es el interés? No es defender a Lenín Moreno, que les recuerdo, los pusieron ustedes en la presidencia, no nosotros. El interés es uno muy claro, y es que en ese informe constaba una inconstitucionalidad donde, señores legisladores, nosotros no podemos actuar fuera de la ley. Nosotros no podemos respaldar un informe que dice algo que la Asamblea Nacional no puede ejercer, porque le estamos mintiendo al pueblo ecuatoriano. Pero lo más delicado es que muchos legisladores hace poco simplemente vienen y dicen, no se preocupen, ya lo cambiamos, ya lo eliminamos, ya lo sacamos. Pero eso no hace que el informe que votaron y por el cual nuestros legisladores de esta bancada, a los cuales respaldamos, no hayan cometido el error. Entonces yo creo que aquí no hay que confundir las cosas. La bancada del Acuerdo Nacional no es abogado ni está defendiendo a quienes ustedes pusieron de presidente de la República. Nosotros hemos sido claros en que vamos a luchar en contra de la corrupción de todas las formas que vengan. Y ese presidente que ustedes pusieron, lamentablemente cometió muchas irregularidades. Pero también hay que aclarar algunas cosas, porque otros legisladores de su misma bancada, y disculpa que me refiera tanto a ustedes, pero hace rato que hablan de nosotros y ahora les vamos a responder, mencionaban que todo lo que nosotros nos referimos se refiere a la Revolución Ciudadana y que aquí el afectado fue el pueblo ecuatoriano. Y que al final lo que ustedes hicieron fue tan magnífico que, por Dios, yo me pregunto, y creo que también se pregunta el pueblo ecuatoriano, si tan magníficos fueron, ¿por qué no ganaron las pasadas elecciones? Yo creo que ahí es donde el pueblo ecuatoriano les dio la respuesta a ustedes, no a nosotros. Porque al final, quien traicionó al pueblo ecuatoriano, colocando un presidente de esa talla, fue ustedes, no nosotros. Y hay un asambleísta, porque ahí sí, y me lo tomo personal, que decidió hablar de la migración, que decidió hablar de los ecuatorianos en el exterior. Yo, como representante de los ecuatorianos en el exterior, se los digo, ¿qué vienen a hablar de los migrantes? Si ustedes durante 14 años que estuvieron allí les dieron la espalda. ¿Saben para qué les sirvió a ustedes los migrantes? Para colocar a sus políticos corruptos de embajadores, para colocar a sus familiares de cónsules y para utilizar valijas diplomáticas, que eso ya se los dejo a ustedes, porque la historia del Ecuador la conoce clarita. Y por último, lo que más me ha llamado la atención, y me tengo que reír porque es que no hay otra forma de expresarlo, hacen un llamado a los pueblos y las nacionalidades indígenas para que cuenten con el respaldo de la revolución. ¿Y es que acaso la revolución, hermanos de Pachacutic, no fue la que los persiguió, los golpeó, los asesinó e incluso... Tengo que recordarles quién es Guadalupe Llori en la historia de la Revolución Ciudadana, porque en la historia de la democracia es presidenta de la Asamblea Nacional, no alguien que estaba tras las rejas, que fue lo que ustedes hicieron. Así que en ese sentido, nosotros sí tenemos que aclarar las cosas y se lo decimos al país clarito. La bancada del Acuerdo Nacional no defiende ni respalda al expresidente Lenín Moreno. Y lo he dicho con claridad y transparencia. Respaldemos esta resolución, rechacemos el informe del expresidente, enviemos las copias a la Contraloría y a la Fiscalía. Y hago un llamado más, jefes de bancada, ¿por qué enviar al secretario? Asumamos nuestra responsabilidad política y lo pongo en la mesa. Vamos los 5 jefes de bancada a entregar esos informes en la Fiscalía y en la Contraloría, porque eso sí es dar la cara a la corrupción. Entonces, a nuestros hermanos, que al parecer hoy han sido lo mejor de la historia, pero se olvidan que el expresidente del cual estamos debatiendo llegó allí con sus votos y una salvedad, asambleísta Pavel. Hablan de que nuestras asambleístas
que nuestras bancadas en la asamblea anterior fueron las que tomaron las decisiones. Pero les recuerdo que las presidencias de esas asambleas nacionales fueron todos legisladores de sus bancadas, que la mayoría de esa asamblea nacional fueron todos de su bancada y que las decisiones políticas que se tomaron aquí, aunque hoy se llamen UNES, las respaldó y las decidió Alianza País, del cual muchos de ustedes formaron parte también en su momento. Así que yo creo, y para centrarme en el punto, estimada presidenta, nosotros tenemos que actuar con responsabilidad. La bancada del Acuerdo Nacional está de acuerdo, y lo voy a decir muy puntual, debemos rechazar el informe que envió el expresidente Lenín Moreno, porque no puede ser posible que pretendan con un informe tan bajo venir a decir que se hizo mucho, cuando en las calles sabemos cuál es la realidad y cuando en las urnas los votos también castigaron a los culpables. Lo segundo, vamos, y nuevamente lo digo, jefes de bancadas, vamos los 5 jefes de bancadas a entregar estos documentos en la Fiscalía y en la Contraloría, sin temor, sin miedo. Todos aquí decimos que estamos dispuestos, vamos, pero lo que nosotros sí no vamos a respaldar, y ahí sí debo referirme a quien ha presentado la resolución, es que nosotros alteremos desde este pleno de la Asamblea Nacional un informe emitido por una comisión. Las comisiones son lo más delicado que tiene la Asamblea Nacional. Los informes que emiten es lo más importante que hace la Asamblea Nacional. Por eso designamos asambleístas dentro de esas comisiones para que hagan un trabajo legislativo y baje el informe acá. Nosotros como pleno tengamos mucho cuidado en que como somos la máxima autoridad podemos modificarlo y alterarlo todo. Porque si nosotros desconocemos el trabajo de los miembros de esa comisión en ese informe, entonces ¿para qué tenemos a los asambleístas? Entonces yo creo que ahí tenemos que ser muy responsables. La propuesta que nosotros tenemos, acogiendo además lo que varios legisladores han dicho anteriormente, es que respaldemos el punto 2, 3 y 4 de la resolución que se está proponiendo. ¿Cuáles son? Rechazar el informe del expresidente, enviar las copias a la Contraloría, enviar las copias a la Fiscalía y como una acción política las llevemos los jefes de bancada. Pero no alteremos informes de las comisiones. La comisión tendrá que resolver a lo interno cómo modificará o cómo resolverá la decisión que tomó. Decisión tomada es decisión dicha. Así que en ese sentido, colegas legisladores, creo que de verdad debo agradecer no solo siempre la intencionalidad que podamos construir desde el Parlamento algo, pero tengamos cuidado con dejar jurisprudencias que el día de mañana puedan costarnos en contra a la misma Asamblea Nacional. Muchas gracias, todo nuestro respaldo siempre a los ecuatorianos, a nuestros migrantes y siempre estaremos, como hoy la historia lo está, al lado de nuestros hermanos, no olvidando nuestro pasado, pero sí construyendo nuestro presente. Muchas gracias. Allí la intervención de la Asamblea.